Bueno, vamos a ir a compartir rápidamente, sí, la palabra, porque tenemos también el bautismo, que es muy importante en esta noche. Venimos hablando este tiempo de los desafíos de fe. Los desafíos de fe que Dios nos da, acompañado con los 40 días de ayuno, de oración. Y Dios nos está llevando, y no es coincidencia, justo con la iglesia, con el instituto, con la ampliación del templo, con tantos desafíos. Y quizá usted habrá recibido un comentario: che, que están ampliando tu iglesia. ¿Cuánto le dijeron algún comentario? Sí, un montón, qué lindo, que cómo hacen. Alguien le dijo, ¿cómo hacen? ¿Sí? Usted ahí tiene oportunidad para predicar, ¿sí? Por fe, ¿sí? ¿Cómo nos movemos? Por fe. Este es un desafío y es un testimonio que podamos dar en este tiempo en la ciudad. Es un desafío que Dios nos está enseñando a todos, ¿sí? Desde nosotros con el pastor Rubén para abajo. Creemos que Dios nos hace caminar en tiempos donde tenemos que afianzar toda nuestra confianza en el Dios sobrenatural. Esta canción que hemos venido, aunque no cante hoy, pero practicando con el Ministerio de la Alabanza, tiene un propósito porque es... Ahí sale como... tiene un propósito porque es algo lo cual Dios me venía hablando este tiempo y es lo que quiero compartirles hoy a la iglesia. Y que es acerca de romper la mentalidad del mendigo, romper la mentalidad del mendigo. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Dios me empezó a ministrar con esta alabanza, de ahí hablamos con el grupo, empezamos a sacar, pero no es casualidad, tiene mucho que ver con la palabra que vamos a compartir en esta noche, porque necesitamos nosotros una actitud de fe en este tiempo, y la actitud de fe requiere un cambio de mentalidad. Decirle que está a tu lado, la actitud de fe requiere un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad me posiciona en donde Dios quiere que yo esté, en el lugar que Dios me llamó. Pero ahora, para estar posicionado, para tener ese cambio de mentalidad, necesito romper con pensamientos, con actitudes y sobre todo con fuerzas espirituales que actúan. Ya lo habíamos visto nosotros en los 21 días de liberación, bendición y sanidad. Las fuerzas que operan en ciertos lugares. No sé si se acuerdan aquel que lo hizo, y si no, usted lo puede hacer. Es muy importante trabajar en los aspectos de liberación. Tenemos que romper con las fuerzas territoriales que operan en nuestro lugar. Y una de esas fuerzas territoriales que operan en esta zona del país es la pobreza, es la opresión y es el espíritu de mendicidad. Entonces nosotros necesitamos identificar y romper con estas acciones que impiden que nosotros podamos llegar a alcanzar, a cumplir lo que Dios trazó en nuestras vidas. Dice ahí Deuteronomio 15:4, dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Vamos a ir desde el versículo un poquito antes, si puede ser, por favor. ¿Sí? Este capítulo, número 1, por favor pone año de remisión, dice. El año de remisión, dice, cada 7 años harás remisión. Dios había establecido que no quería que en el pueblo de Israel haya mendigo. Y Dios estableció una serie de leyes. Entre esas leyes estaba el año de remisión, el año del jubileo, que es el que estamos celebrando nosotros, que es luego de los 50 años. Eran leyes establecidas para que nadie se sobrepase en riqueza y otro se sobrepase en pobreza y haya falta de igualdad, falta de equidad. Entonces Dios había trazado ciertas leyes, pero hay un propósito acá, dice, para que en medio de ti no haya mendigo. Entonces no era la voluntad de Dios y sigue siendo la misma voluntad de Dios. ¿Por qué dice? Dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá. ¿Cómo te bendecirá? Con abundancia. Dios planeó desde la eternidad bendecirnos a nosotros con abundancia. Sin embargo, hay potestades que operan en ciertos lugares que muchas veces hasta nosotros no nos damos cuenta, que empiezan a tomar nuestra mente y nosotros empezamos a actuar de cierta manera.
Entonces vamos a identificar las características espirituales del mendigo, ¿sí? Para poder quebrantar este espíritu y esta mentalidad de mendicidad. Primero tenemos que saber que Dios estableció que no haya mendigos porque Dios quería que vivamos en la abundancia. ¿Cuáles son las características? Número 1, el mendigo siempre está en el mismo lugar. Ese es el modo de actuar del mendigo. Es una persona que no avanza. Podemos observar en la Biblia varios mendigos. Tenemos Lázaro, tenemos Bartimeo, tenemos el ciego que estaba sentado también en la puerta de la Hermosa, que está en Hechos. Los nombro para que usted sepa y se ubique más o menos. Entonces, el mendigo siempre estaba en el mismo lugar. Eran los parientes que lo venían y lo ponían siempre sentado en el mismo lugar. Es más, Bartimeo dice que estaba, que siempre hablamos, junto al camino, no estaba en el camino. No tenía proyección, no podía avanzar. El mendigo es una persona que se mantiene estática, no mira adelante, por lo tanto no camina en el propósito de Dios. El mendigo, como número 2, siempre se está fijando en satisfacer sus necesidades diarias y domésticas. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 25. Y Dios nos habla muy clarito, Jesús, acerca de este tipo de pensamiento. El mendigo, y esto es, tenemos que identificar nosotros cómo opera el sistema. Siempre el sistema va a querer que nosotros estemos pensando en qué es lo que nos falta económicamente, qué es lo que nos falta para ser como tal o cual. Vamos ahí a leer, dice, por lo tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no cosechan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces dice, no se afanen, no se preocupen, dice otra versión, por vuestra vida. Y está hablando de necesidades acá básicas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Ahora cuando usted, porque esto cada uno de nosotros tenemos que pensar cuándo empezamos a actuar así. Cuando nosotros empezamos a todos los días de nuestra vida a tener nuestro enfoque, nuestra preocupación y nuestra mente en esta cosa, tenemos que identificar que el enemigo está tomando nuestra mente y quiere que estemos preocupados solo por lo humano, lo terrenal. Dice, ¿cómo Dios no nos va a dar si Dios viste los lirios del campo, si Dios le da de comer a las aves que no trabajan ni hilan? Entonces la mentalidad del mendigo, ay, ¿qué voy a comer hoy? Ay, ¿cuánto sale la leche? Ay, ¿cuánto sale el pan? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué? Con la ropa, con esto. Entonces ya Jesús estaba enseñando claramente este tipo de pensamiento. Entonces el mendigo solamente se preocupa por las cuestiones terrenales. Sin embargo, vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, donde es muy clarita la palabra, nos dice, no estén fijándose en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Este sistema de este mundo quiere que nos fijemos nosotros en las cosas terrenales, que nos fijemos en los afanes diarios. ¿Qué dice Colosenses? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces cuando dice, me estoy preocupando demasiado por las cosas de la tierra, la palabra dice en Mateo que Él suplirá todo lo que nos falte. Entonces el mendigo, tercer punto, no tiene perspectiva de futuro, porque mira su realidad humanamente, en los afanes domésticos, y quiere solucionar los problemas domésticos de manera humana. Entonces constantemente está teniendo una mirada desenfocada. Si usted ve un retrato, una foto de los mendigos de aquella época, incluso hoy, quizás acá nosotros por ser un pueblo no lo experimentamos, pero si alguien tuvo la oportunidad de vivir en ciudades de las grandes urbes, Buenos Aires, ciudades grandes, habrán visto ustedes los mendigos. No sé si alguien vio, va por ejemplo uno a la estación del tren y uno ve, ¿no?, toda la fila ahí de los mendigos que están ahí pidiendo con la mano ahí esperando que le den, ¿sí? Entonces esa misma figura la podemos ver a lo largo de la historia
Y nos habla de una actitud, porque usted fíjese que el mendigo está en una diferencia de estatura. El mendigo, ¿dónde está? Abajo. Y siempre está estirando la mano, ¿sí? Esperando recibir, ¿de dónde? De arriba. Pero esa actitud física que la podemos observar, muchas veces es una actitud espiritual. Entonces estar ahí quieto, estático, sin perspectiva de futuro, preocupado por las cosas domésticas, no fijándonos en las cosas de arriba. Entonces el mendigo, la palabra mendigo viene de la palabra súplica, viene de la palabra pedir, mendigar, suplicar, pero se le pide a la persona o al sistema indebido. La palabra nos habla de que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Sin embargo, ¿qué quiere este sistema? Quiere que le pidamos al sistema, que dependamos del sistema faraónico, opresor, que es el sistema que está representado en Éxodo, sí, con el faraón de Egipto, que oprimía con el trabajo al pueblo de Israel. Entonces el mendigo va a tener una actitud constante de depender de un sistema, del sistema de este mundo, del sistema económico, poniendo la esperanza en un político, poniendo la esperanza en un sistema económico, poniendo la esperanza en una pensión, en una jubilación. ¿Conoce a alguien así? No me diga. Entonces es que el sistema quiere que nosotros andemos, en vez de andar detrás de Dios, andemos detrás de este sistema. No, porque no digo que uno no va a hacer los trámites correspondientes, pero estamos hablando, hay una cuestión de derecho y justicia, y hay una cuestión de actitud en quién yo pongo mi esperanza, de quién yo dependo. Entonces el sistema siempre va a querer oprimirnos. ¿A través de qué? Del engaño, de la mentira, ¿no? Entonces de desenfocarnos del propósito divino que Dios tiene para que nosotros vivamos en una actitud de mendigo. Entonces la actitud de mendigo, la mentalidad de mendigo toma nuestro entendimiento y nos va a impedir tomar la posición a la cual Dios nos llamó, que es de hijo heredero, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces cuando yo estoy mirando desde abajo, pero no a Dios, sino a este sistema, yo sigo mirando las cosas de la tierra y no me estoy enfocando en las cosas del cielo. El mendigo vive en una posición cómoda, porque el mendigo siempre está sentado. El mendigo está sentado esperando que le den, esperando que aparezca de algún lado. No genera nada, sino que pide. Es más cómodo pedir que hacer. Es más cómodo pedir que generar. Y esto es lo opuesto del administrador. El administrador es una persona que tiene actitud, es una persona que genera no solamente para sí, sino para otros. A eso es lo que lo hemos sido llamados nosotros, ¿sí? Totalmente contraria a la actitud del mendigo. Entonces, ser mendigo es cómodo. Es cómodo. Y muchas veces la actitud del mendicante es: yo quiero que tengan lástima de mí y a mí me den de arriba. Dios no nos llamó a la actitud del mendigo. El mendigo es una persona que no tiene fe, porque el que tiene fe corre el riesgo. El que tiene fe va a poder experimentar, caminar sobre las aguas de la provisión, de las riquezas de Dios, pero hay que correr riesgo. El mendigo no quiere correr riesgo. No, prefiere estar ahí estirando su manito, que alguien pase, que alguien le dé. Ese alguien puede ser el sistema, ese alguien puede ser el jefe, ese alguien puede ser tantas personas humanas y sistemas humanos, pero no Dios. Entonces el mendigo nunca va a poder experimentar el caminar por fe, porque el mendigo no está dispuesto a arriesgar. Sin embargo, Dios, como sus hijos, nos llamó a vivir en fe. A ver, decirle al que está a tu lado: el que camina por fe está dispuesto a arriesgarse. Amén. ¿Está dispuesto a arriesgarse? El que corre riesgo gana. El que nunca corre riesgo no va a ganar nada. Siempre va a seguir en lo mismo. Pero no es un riesgo de decir: me voy a arriesgar, voy a jugar a la quiniela. No. Ese riesgo no. Es caminar a donde Dios nos llamó. A donde
Dios nos llamó. Primeramente debemos romper. Por eso habíamos preparado con los músicos esta alabanza, dice, romper con los espíritus que nos tienen oprimidos, de la deuda, de la recesión, de la pobreza, romper con los espíritus de pobreza, porque Dios no nos llamó a eso. Tenemos que estar convencidos que Dios no nos llamó. No importa dónde vivamos, no importa que seamos la provincia más pobre, no importa que seamos de un pueblo, eso no importa. La palabra de Dios es lo que vale, y Dios no nos llamó a vivir en la opresión de este sistema. Amén. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad, romper con los espíritus asignados al lugar que vivimos, asignados a esta nación de Argentina. También muchas veces a través de los diversos sistemas políticos, ¿no? Del paternalismo, ciertos sistemas políticos empiezan, no es que, no nos olvidemos que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, detrás de los planes y las estrategias políticas operan espíritus. ¿Para qué? Para trabajar en nuestra mente y movernos a nosotros como ellos quieren. Entonces nosotros tenemos que salir de ese espíritu y de esa hipnosis, digo yo, que hace este sistema para mantenernos oprimidos. ¿Por qué? Porque Satanás no va a querer que nosotros nos posicionemos como hijos. Satanás no va a querer que nosotros ocupemos el lugar que nos ha sido asignado. Entonces necesitamos saber que no dependemos de este sistema. Amén. ¿Cuánto decimos juntos? Yo no dependo de ningún sistema humano ni babilónico. Amén. Vamos a buscar ahí en Salmo, vamos a buscar Salmo 112. Salmo 112, desde el versículo 1. Dios nos llamó a nosotros a tomar posesión, porque bien como decía esta canción, como lo dice 2 de Corintios 8, que dice que Él, así como pagó las enfermedades y nosotros declaramos sanidad, Dios también llevó la pobreza. Dios llevó toda opresión en el área económica. Entonces, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Riquezas y gloria hay en su casa. ¿Cuántos habitamos en la casa de Dios? Entonces Dios en esta palabra nos habla de las promesas. Dice que el que habita en la casa de Dios, dice que es una persona que presta. Dios no nos llamó para que nosotros acumulemos riqueza y digamos qué rico que somos. Dios nos llamó para que nosotros prestemos, para que nosotros demos al pobre, demos al menesteroso, para que nosotros podamos ser de testimonio de la justicia de Dios en nuestra vida. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿A quién le dice esta palabra? Le dice a sus hijos, dice, pídeme. Ahí está bien clarito a quién debemos pedir. No debemos pedirle este sistema. Debemos pedirle a Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros tenemos la tierra por heredad. Dice, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces hay promesas de que hay una tierra heredada para nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros, hijo, de quién somos. Usted habrá conocido historias
de hijo de alguien importante que tenía tierra, que tenía bienes y que murió el padre y heredaron los hijos, ¿sí? Bueno, en algunas familias hay esos conflictos, ¿no?, de las herencias. Pero acá no hay conflicto de la herencia porque Dios ya pensó una herencia para cada uno de nosotros. Hay una herencia ya asignada, hay un territorio que Dios ya nos dio como posesión. Ahí en Josué 1:15, Caleb va a reclamar la herencia porque Moisés había ya determinado para las diferentes tribus, Moisés había asignado ciertos territorios por herencia y ahí viene Caleb a reclamar, pero cuando Caleb viene a reclamar, él sabía que ese territorio le correspondía, pero él tenía que conquistarlo. ¿Qué quiere decir? Que hay una herencia, pero nosotros tenemos que tomarla por posesión. ¿Qué pasa? Muchas veces lo podemos observar en el mundo natural, que hay herencia. ¿Le pasó a usted que quiere comprar un terreno y dice, no, está en litigio o está porque todavía no? Puede ser que el terreno esté ahí por herencia, pero que ese terreno no se haya tomado en posesión. Entonces, una cosa es tener la herencia, pero otra cosa es tomar posesión de lo que nos ha sido dado. ¿Amén? ¿Cuántos están preparados para tomar posesión? A ver, la actitud de que va a tomar posesión. Amén. La palabra nos habla de esa posesión. Ahí Caleb dice, ¿sí? Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces está hablando que había una herencia, pero que hay que tomar posesión de la herencia. Ahora, ¿cuándo yo no puedo tomar posesión? Cuando yo tengo una mente de mendigo, cuando yo tengo una mente que estoy esperando el plan, cuando yo tengo una mente que estoy esperando a ver que alguien me dé de arriba y espero sentado porque no me quiero arriesgar. Así yo no puedo tomar posesión de la herencia que me ha sido dada. Dice, vamos a ir ahí a 2 Corintios 8:9, que era un poco lo que estábamos cantando, pero quiero que usted lo pueda leer. Tenemos que comportarnos como hijos del Dios que tenemos. Si nos comportamos como mendigos, ¿hijos de quién estamos diciendo que somos? Entonces tenemos que comportarnos como esos hijos que sabemos que tenemos al Dios que es dueño de todo el universo. Amén. Dios puede hacer milagros sobrenaturales, no importa de dónde van a venir ni que humanamente nosotros entendamos, pero por eso son desafíos de fe. Ahí dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Jesucristo vino a llevar las enfermedades, pero también vino a llevar nuestras pobrezas, nuestra miseria, las opresiones que este sistema quiere poner. ¿Por qué? Porque el sistema toma la mente de tal manera que nos impide a nosotros poder usar la inteligencia y la creatividad que nos ha sido dada. La otra vez en el Congreso de las Mujeres, que estábamos ya con la apóstol Lorena, ¿no? Ella nos hablaba y lo hemos compartido, si usted está haciendo los 40 días, cuando hablaba del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que despierta en nosotros la creatividad. El Espíritu Santo es el que despierta en nosotros la inteligencia. Muchas veces nosotros tenemos dormida la inteligencia, le dejamos al sistema de este mundo. Ahora, ¿por qué los impíos avanzan y por qué los impíos se enriquecen? Porque nosotros tenemos oprimida la mente, la inteligencia y creemos que Dios nos ha llamado solamente a depender de un sistema dirigido por Satanás. Entonces me niego a depender de este sistema. Yo sé que Dios me ha dado la creatividad, yo sé que Dios me ha dado la inteligencia para ser administrador, para ser un heredero y no para ser un mendigo. Amén. Vamos a buscar ahí Colosenses capítulo 3, versículo 24. Necesitamos empezar a caminar
como hijos del Dios verdadero, como hijos herederos. Necesitamos empezar a caminar como esos hijos que están tomando posesión de lo que nos ha sido dado. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, romper todo tipo de pensamiento de mendicidad. Dice, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces dice que hay una recompensa, que hay una herencia de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un familiar muere y deja esa herencia? ¿Y hay casos que han rechazado la herencia? ¿Te conoce a alguien? Sí, por H, por B, porque... O alguien vino y se avivó un poco, hizo unos papeles ahí y le quitó la herencia a otro. ¿Conoce también? Hay tantos casos, ¿sí? Ahora, esto pasa también en el mundo espiritual. Satanás nos quita muchas veces la herencia a nosotros, los impíos nos quitan la herencia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios muchas veces estamos agazapados, estamos con temor, estamos con la mente bloqueada, estamos cómodos esperando que ahí mendigando, que nos den una cosita, un poquitito, esa mentalidad que ya lo hemos compartido en otras oportunidades, todo chiquito, poquito, la casita, el bañito, la piecita, ¿no? El autito, el perrito, todo chiquitito. Entonces, cuando nosotros caemos en ese tipo de mentalidad, claro que Satanás aprovecha y dice, le tengo ahí agazapado, y avanzan los impíos. Pero es tiempo que se levante una iglesia poderosa. Y usted dice, estamos en medio de la crisis, pero ¿qué dijo el pastor? Estamos en Cristo. Entonces es tiempo que la iglesia de Cristo se despierte en inteligencia, en creatividad, en riqueza, en administración. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo desean? Gloria a Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Dios nos ha llamado a ser administradores. Si usted se fija, en las historias podemos ver a Daniel, podemos ver a José, ¿sí? Que fueron jóvenes que fueron llevados cautivos, fueron llevados presos a una nación pagana, pero ellos tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y cómo estuvieron en esos lugares? Ellos fueron administradores. Estaban en medio de las legiones de demonios de Babilonia, de Egipto, con dioses paganos, en medio de un sistema corrupto, pero Dios los posicionó. Dice que Dios le había dado tal inteligencia que los gobernantes confiaban en estos jóvenes como administradores y habían salvado al pueblo de Israel a causa de la inteligencia. Usted sabe la historia que a través de José se salvó obviamente el pueblo de Israel de la hambruna que había venido durante 7 años, porque Dios le había dado la capacidad de guardar esas riquezas en graneros y luego abasteció a todo el mundo de la época. Entonces nosotros tenemos Salomón, que se despierte en la iglesia de Cristo un espíritu de sabiduría. Amén. ¿Cuántos desean un espíritu de sabiduría? Amén. Ahora uno dice, bueno, pero esto es lo que yo recibo de mi trabajo. Bueno, se debe despertar un espíritu de sabiduría para que lo que llega a mi mano, Dios lo multiplique. Para que lo que llegue a mi mano yo lo pueda no solamente administrar para zafar del mes, sino para multiplicarlo, para prestar y no pedir prestado, para salir de la deuda, para salir de la opresión. ¿Por qué? Porque la deuda son espíritus que a nosotros nos mantienen oprimidos. Porque el que tiene deuda, cuando va a dormir, ¿qué piensa? ¿Cómo voy a pagar la deuda? No piensa, ¿cómo puedo generar recursos? No, ¿cómo voy a pagar la deuda? Que es otra cosa. Entonces, cuando el enemigo nos tiene a nosotros, ¿cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a zafar? ¿Cómo voy a comprar la zapatilla? ¿Cómo? Nos tiene oprimidos, no podemos utilizar nuestro tiempo mental para decir, ¿cómo puedo yo hacer una empresa? ¿Cómo yo puedo prosperar? ¿Cómo yo puedo bendecir a otros? Falta que se rompa realmente esa opresión y venga a nosotros un espíritu de sabiduría y de administración, el espíritu de fuerza, como dice Efesios, que vamos a leer ahí, Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, 15, por favor. Versículo 15. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado, y a cuáles riquezas de la gloria en su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo sometió la pobreza, sometió la mendicidad, sometió la deuda, sometió la enfermedad, amén. Dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué dónde está la iglesia? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces dice que Él debe alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, la sabiduría se debe despertar, pero nosotros debemos anhelar. Yo voy a romper con la opresión, yo no me voy a conformar, porque yo sé que Dios no me ha llamado a esto. Y yo no estoy hablando de un falso exitismo ni de una prosperidad falsa. Estoy hablando que Dios a la iglesia de Cristo no le llamó a hacer cola. Dice que Dios puso a la iglesia como cabeza. Nosotros lo hemos compartido y lo compartió el pastor Rubén en diferentes oportunidades. Nosotros como iglesia, la obra social que estamos haciendo es un testimonio del poder de Dios en esta ciudad. Abasteciendo a los niños que estamos trabajando en el San Jorge, en el hogar, en los barrios, a las familias, el trabajo con el centro de ayuda. Ayer se pudo alcanzar a 60 mujeres que no conocen a Dios, pudieron hacerle un servicio de spa. 60 mujeres, ¿quién lo puede hacer en esta ciudad? La iglesia de Cristo. Entonces Dios ya no nos llamó a ir a pedir, ay, deme una lechita. Bueno, si la leche viene, viene. Pero ahora Dios no me llamó a vivir detrás de eso. Dios me llamó a que yo cambie, a que yo pueda dar, a que con la profesión que yo tenga yo pueda bendecir a otros, yo pueda ayudar a otros, que la iglesia de Cristo pueda extenderse en la ciudad, podamos ayudar a los pobres, a las viudas. Estamos con el proyecto ayudando a las mujeres embarazadas con embarazo inesperado. Entonces esa es la iglesia que dice que Dios lo llamó para ser cabeza, porque Jesucristo en la cruz venció. Y esa debe ser nuestra esperanza. Cuando venga la opresión a tu vida, uno puede decir, bueno, pastora, pero mi realidad es que estoy con deuda, que mi sueldo no me alcanza, pero ahora yo tengo que decir, yo esto no lo acepto. Yo voy a romper con esta opresión. No, yo no acepto que mi abuelo fue pobre, mi padre pobre, yo sigo preso a este sistema. Quiero servir a Dios, pero no lo puedo hacer porque tengo que trabajar más de 12 horas diarias. Pero eso tiene que empezar en nosotros con un inconformismo, es decir, yo esto no acepto porque yo sé que Dios no me ha llamado a vivir para este sistema, que toda mi fuerza, que toda mi sabiduría sea para este sistema. Yo sé que Dios no me ha llamado a eso, entonces tengo que orar, tengo que romper. Yo rompo con toda mentalidad de pobreza, de mendicidad, de deuda, porque yo sé que Dios me ha llamado a mí a generar. Decía el Salmo 112 que el sabio, el donde han sido derramadas las riquezas, dice que gobierna con juicio sus asuntos. ¿Qué pasa? Muchas veces el cristiano no gobierna con juicio sus asuntos, porque la plata que le llega, ve una propaganda en la televisión y se compra un celular de 20,000 pesos. Ay, nadie dice amén. Entonces tenemos que romper y darnos cuenta, decir, Señor, yo no quiero ser engañado, no quiero ser engañado por este sistema, por la propaganda, por las cosas que realmente no me hacen falta. Dios me ha llamado a otra cosa. Entonces muchas veces no gobernamos los asuntos, no gobernamos nuestra casa y el dinero que nos llega no lo gobernamos con juicio,
sensato, no lo gobernamos con sabiduría y con entendimiento. Entonces, una vez que venga esa sabiduría, una vez que venga ese entendimiento, la iglesia de Cristo se va a posicionar como hemos sido llamados, por cabeza y no por cola. Dios no nos ha llamado a andar pidiendo una chapa. Dios nos ha llamado a que en este lugar podamos albergar, no solamente en este lugar, sino en el lugar aún mayor que Dios nos va a dar. Amén. A miles y miles que Dios los quiere sacar de la opresión de este sistema, para predicar la palabra, para enviar misioneros a las naciones. Yo contaba, quizás no todas están, muchas veces tenemos tanta información para darle, pero nosotros hemos llegado, creo, a abastecer a 80 niños de Haití con uniforme para su escuela. Amén. Entonces hoy podemos decir que somos una iglesia que está dando, pero quiero decirte, hay mucho más que Dios ha preparado para la iglesia de Cristo. Hay mucho más. Tenemos que tomar posesión de la herencia que nos había ya asignado el Señor desde la eternidad. Vamos a buscar Proverbios 3:16, que es una palabra que ya le estuvo compartiendo el pastor, que habla acerca de la mano derecha y de la mano izquierda que debemos activar en este tiempo. Pero no solamente activarla, sino que para activarla debemos romper con toda mentalidad de mendicidad. Proverbios 3:16 dice: largura de días está en su mano, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Dios nos ha llamado a administrar riquezas y administrar honra. Pero esto es sobrenatural, no es humano. Porque uno dice, bueno, Argentina está en inflación, Argentina, sí, es verdad, humanamente. Pero por eso la iglesia debe lograr vivir lo que logró el pueblo de Israel en el Gosén, que era donde vivían dentro de Egipto, pero el lugar donde vivía el pueblo de Israel. Ahí no llegaba la escasez, ahí no llegaba la peste, ahí no llegaba la enfermedad, sino que tenía una cobertura especial. Y esta es la cobertura en la cual Dios quiere que la iglesia camine en este tiempo aún en Argentina. Cuando más crisis hay, cuando más inflación hay, cuando más problemas hay, Dios más se va a mostrar de manera sobrenatural. Amén. No es lo mismo quizá la mano como Dios la va a mostrar en otro país, que toda la gente le va bien económicamente, a nadie le falta esto, a nadie le falta lo otro. Dios se glorificará de otra manera, ¿sí? Pero Dios quiere mostrar su gloria en la iglesia de Argentina en este tiempo, rompiendo con una mentalidad de sometimiento. Entonces usted tiene que ser sabio. Cuando venga el diablo y le quiera tentar para no venir a un culto, para ganarse 500 pesos de más, si usted cede, ya cayó en el espíritu de mendicidad. Porque usted está diciendo, yo necesito más estos 500 pesos que la presencia de Dios. Y ya caí y ya perdí mi herencia. Entonces cuando venga la tentación, yo me tengo que plantar y decir, a mí nadie me va a sacar de la presencia de Dios, porque para mí vale más la presencia de Dios que los 500 pesos extra que puedo ganar un domingo a la noche. Amén. Entonces tengo que ser sabio cuando el enemigo me quiera venir a oprimir, sacarme del propósito, sacarme de mi tiempo de servicio, sacarme de mi tiempo de célula o de lo que sea que yo haya determinado darle a Dios. Porque ahí uno dice, me propuse servirle a Dios y justo me salió un trabajo de 24 horas. Satanás sabe por dónde encontrarnos la vuelta para que abandonemos. Esa es nuestra área débil. Como argentino, como correntino, como tusangueño, es el área, cada lugar con su tema. Pero hay potestades demoníacas. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿cómo nos mueve? Con el temor. Ay, si vos dejás, te van a correr del trabajo. Hoy en día que las docentes se están planteando contra la ideología de género, te vamos a despedir si vos no enseñás acerca de la homosexualidad. Porque el diablo, ¿qué va a querer? Bueno, venir a meterte miedo, no, a mí nadie me va a mover de mis comisiones, me quede sin trabajo, me metan preso, no me interesa. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como iglesia en este tiempo nos vamos a jugar por las convicciones que Dios nos ha dado? ¿Hasta qué punto vamos a dejar que Satanás avance? Es tiempo que la iglesia dice, yo rompo con la opresión de este sistema, porque yo sé que hay una heredad que me ha sido dada y este tiempo yo quiero tomar posesión y empezar a orar de manera inteligente. Señor, dame diseños, Señor, dame inteligencia para generar recursos, no solamente para mi vida, sino generar
recursos para otro, dar trabajo a otro, bendecir a otro, porque dice la palabra que el que prospera, presta. El que prospera, da al pobre. Dios no me llamó a mí para que yo tenga un alto de alta gama y me pasé por toda la ciudad. No, Dios me llamó a mí para que yo pueda bendecir, para que yo pueda ser de testimonio donde yo me mueva. Amén. Entonces, tiempo de tomar lo que Dios ya desde la eternidad ha trazado para cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros no cambiamos de actitud, vendrá otro de este mundo y tomará la herencia que Dios preparó para nosotros. Entonces, un tiempo que urge empezar a caminar por fe, decir, Señor, yo sé que hay cosas mayores que tú has preparado para mi vida. Amén. Así que yo quiero pedirle que se pueda poner de pie. Le voy a pedir al ministerio, por favor, que pueda estar subiendo. Y nosotros hagamos guerra espiritual en esta noche. Enseguida vamos a ir al bautismo. Y realmente que cada uno de los hermanos que están también dando el paso de fe en esta noche puedan saber que Dios los llama a vivir en otra dimensión. Dejar atrás, dejar la opresión, dejar las herencias de opresión y poder caminar en una vida en prosperidad. Así que yo te invito ahí que puedas primeramente cerrar tus ojos y pensar cuáles son las cosas en esta área en las cuales el enemigo te ha estado oprimiendo con la deuda. Quizás hay una herencia generacional de pobreza. Quizás hay una herencia de desempleo. Que ahí tú lo puedas identificar en esta hora. Lo puedas identificar y puedas decir, yo no lo acepto. Que puedas identificar si has tenido actitudes, si has tenido pensamientos de mendicidad. Si has pensado que tu vida y tu familia dependían de un contacto, dependían de un político, dependían de este sistema. Si has tenido una actitud de decir, bueno, no, yo voy a esperar mejor que me den el trabajo porque si yo hago mi proyecto es demasiada responsabilidad. Esa es una actitud de mendigo. Si Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado la inteligencia, entonces ahí empieza a orar en tu lugar y decir, Señor, yo no acepto ser mendigo, yo no acepto la pobreza, yo no acepto la deuda. Señor, yo sé que hay herencia para tus hijos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, sabemos, Señor, que nos estás llamando a caminar por fe. Tú nos estás llamando, Dios mío, a tu iglesia a levantarse. Señor, hasta esta hora el diablo nos ha mantenido oprimidos, nos ha mantenido con un espíritu de mendicidad. Pero creemos en esta hora que tu iglesia se levanta de todo espíritu de mendicidad, de todo espíritu de opresión de las tinieblas. Y la iglesia se levanta para tomar posesión, para tomar heredad y decirle, Señor, yo no acepto, yo renuncio en esta hora a todo espíritu de pobreza. Yo sé, Señor, que tú me has dado sabiduría, entendimiento. Levanta tu mano ahora y decir, Señor, yo quiero que tú derrames espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento ahora, Señor. Yo sé, ahora los diseños van a empezar a bajar en tu vida. Negate ahí en tu mente, negate a irte preocupado por las deudas y que vos puedas empezar a recibir los diseños del Padre. Ahí en tu lugar, empezar en tu lecho, en tu cama, empezar a recibir los diseños de trabajo, de oficio, de empresa, de proyecto. Él va a empezar a despertar. Quizás hay proyectos que ya los has recibido en algún momento, pero quedaron dormidos por el negativismo. Quizás hubo gente que te dijo, vos no lo vas a poder lograr. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te digo que se despierta un espíritu de entendimiento, que se despierta un espíritu de sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda obra de las tinieblas. Declaramos que la iglesia se levanta, Vamos a cantar esta canción, pero vamos a cantarla entendiendo que vamos a romper con toda obra de Satanás, con toda opresión rompemos en esta
ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria, gloria, gloria.